El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de un tema grave, importante, que nos duele a todo México porque tiene que ver pues con lo que es de México, que las energías renovables y no renovables, etcétera. Es la crítica de la sociedad civil a la reforma energética. Tenemos dos voces aquí en el estudio de Anunciación TV, representativas de lo que dicen los grupos ambientalistas, los grupos de derechos humanos, los grupos en defensa del medio ambiente, ecologistas, etcétera. Tania Mijares García, directora general de la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, Asociación Civil, y Carlos Tornel, analista de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, que es, según hemos podido observar como periodistas, una organización de las más fuertes que encabeza, que va a la vanguardia siempre de toda esta lucha en favor del medio ambiente de México. Tania, Carlos, buenos días. Hola, Tere, gracias por la invitación. Pues cuéntenos la historia de la reforma energética, de esta reforma energética. Pues sí, Tere, mira, lo que sucede, el año pasado el presidente Enrique Peña Nieto somete a reformar la Constitución para pues generar una nueva reforma que abre el sector energético. Cosa que anunció durante su campaña y por eso votaron por él, ¿no? Pues sí, supongo que esa era una de las razones por las que votaron por él, pero digamos lo que hace Enrique Peña Nieto es que hace una reforma a la Constitución que, bueno, de un sector que se había mantenido bastante hermético durante casi toda la existencia en este país, ¿no? Desde la privatización desde que Pemex se vuelve estatizado, digamos, que se nacionaliza la cuestión petrolera en México desde el 36, con Lázaro Cárdenas, hasta prácticamente el año pasado, el sector se había mantenido cerrado y pues solamente había sido en control estatal, ¿no? Había sido en control de la única petrolera en el país, que era la que tenía la competencia de llevar a cabo pues todo el proceso energético, y esto era en dos fuentes, ¿no? El Pemex por el lado de hidrocarburos y la Comisión Federal de Electricidad en la cuestión eléctrica. También, bueno, en su momento estuvo Luz y Fuerza, pero ahora es una única empresa que era la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, lo que propone la nueva reforma de octubre del año pasado es pues abrir este sector, ¿no? Ya es un debate que se había tenido en México desde finales del siglo XX, ¿no? Principios de los 80, la década de los 90, y para esta entrada con Enrique Peña Nieto lo que se hace es pues abrir el sector a la participación del sector privado. Se había intentado hacer durante 2008 con el presidente Felipe Calderón, sin embargo, bueno, la reforma no fue fructífera y ahora, pues con el mandato de Enrique Peña Nieto, con el mandato del PRI, pues se logra llevar a cabo esta reforma. Y pues en grandes rasgos lo que propone la reforma es, como te digo, permitir la participación del sector privado en toda la cadena energética, es decir, desde la explotación y exploración de hidrocarburos hasta su distribución, comercialización y transporte, ¿no? Y de la parte eléctrica, lo que también permite es pues que los privados tengan una participación mucho más importante también en la transmisión, distribución, generación de electricidad. ¿Y estos pueden ser extranjeros o nacionales? Así es. La reforma establece que tiene que haber un porcentaje de participación nacional, que le llaman contenido nacional en cada uno de los proyectos. Sin embargo... ¿Hasta cuánto? ¿Qué porcentaje? Creo que todavía está en discusión el porcentaje, pero hasta donde recuerdo es hasta el 20% mínimo. Entonces, eso quiere decir... Es muy poco, ¿eh? En primera instancia probablemente, pero todavía falta determinar o conocer el dictamen que se genere del Senado y de la Cámara de Diputados sobre la cantidad del porcentaje nacional. Pero sí, efectivamente, abre la participación a que otras empresas internacionales también puedan participar en el mercado. Pero es gravísimo, entendí bien lo que dijiste, 20% como mínimo de inversión nacional para estos dos sectores, sí, o extranjera. Creo que la primera percepción es que
es mínima en cuestiones nacionales, o sea, tiene que haber una participación nacional mínima. Sin embargo, no quiere decir que sea ese el porcentaje que vaya a ser regir toda la reforma. Al contrario, ¿no? Creo que la idea de proponer ese porcentaje es decir que mínimo en cualquiera de los contratos, en cualquiera de las actividades que se llevan a cabo, mínimo debe haber una participación nacional. En ese sentido, pues sí, es cierto que se abre el mercado a empresas internacionales y que probablemente pues, sean las que tengan mayor tecnología, tengan mayores ventajas sobre el sector mexicano, que como ya hablamos, pues, se ha mantenido bastante hermético, bastante cerrado en esa cuestión. Sin embargo, pues también lo que nosotros como sociedad civil vemos es que genera una oportunidad importante. ¿Y es por qué? Porque al abrir el mercado, al abrir la nueva participación de energías, el Estado mexicano debe asegurarse que debe haber una participación de energías renovables, ¿sí? Ya no solamente es vámonos con hidrocarburos, vámonos como con las fuentes tradicionales de generación de energía, sino vamos a generar energía, ¿no? A partir de fuentes renovables. Y es ahí precisamente en donde nosotros vemos que la reforma, con todas las amenazas que contiene, porque sí contiene amenazas, sí contiene, digamos, grandes obstáculos para el país y para la sociedad, pero vemos que la oportunidad más clara de la reforma está en cuestión de energía renovable. Yo creo que algo que es súper importante de mencionar es que evidentemente no tenemos que tenerle miedo a que haya apertura a inversión extranjera o nacional, siempre y cuando las reglas sean claras, ¿no? Nosotros lo que más nos interesa desde la sociedad civil es que las reglas estén claras, que se haga la protección ambiental necesaria, que se haga la protección de derechos humanos que se debe hacer, que sea algo que ayude a mejorar la calidad de vida y, como bien señala Carlos, esta promoción a las energías renovables. Tenemos que recordar que México tiene ya metas establecidas de generación de energía eléctrica a través de energías renovables. Tenemos metas establecidas en eficiencia energética. ¿Cómo cuáles? Energética. Vamos por partes. México tiene que generar el 35% de su energía a través de fuentes de energías renovables, ¿no? Para lograrlo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, si actualmente tenemos como 4.8% de nuestra energía se genera a través de fuentes renovables, tenemos que por lo menos duplicar o tratar de llegar a 15.1%. O sea, necesitamos subir ese número para una meta intermedia, como en el 2016, 2020 es cuando se necesita. ¿Y esto generaría empleo? Eso claro que generaría empleo. Hay una cosa que es maravillosa. Si esto se logra y si empezamos a generar con fuentes de energía renovables, si hacemos como una mezcla y generamos como pequeñas áreas de distribución, generación de energía eléctrica, se pueden generar hasta 150,000 empleos directos. Esto es exactamente la planta laboral de CFE. Bueno, ¿cuáles serían las fuentes renovables que atraerían mucho empleo para generar energía? Mira, México la verdad es que tiene una capacidad impresionante, o sea, sí somos como muy favorecidos en los recursos naturales. Tenemos capacidad eólica, que es el viento, tenemos capacidad solar, tenemos geotermia, que es el calor del centro de la Tierra, tenemos mini hidráulicas, que son pequeñas caídas de agua, que eso es muy importante señalarlo porque de pronto quieren meter a las presas como parte de estas energías limpias, ¿no? Y la verdad es que hubo una discusión muy fuerte en el 2008 cuando se hizo la ley de aprovechamiento de energías renovables y transición energética, que las grandes presas tendrían que quedar fuera por sus grandes impactos tanto ambientales como sociales. Entonces la mini hidráulica y la biomasa. Entonces en México tenemos todo este abanico de opciones. Entonces imagínate cada abanico de opciones donde se tiene que desarrollar industria, donde se puede generar la manufactura. O sea, no necesitamos en este momento lo que se hace, y aún así ha crecido bastante la energía eólica, que es la del viento, se compran los aerogeneradores y las aspas y tal a empresas extranjeras, y está bien, pero se podría generar como centros de innovación y de desarrollo en México que generaran empleos. Esas granjas eólicas o estas instalaciones eólicas necesitan de cierto mantenimiento, de cierto cuidado, ahí se generan empleos. En la parte solar es exactamente lo mismo, en la parte de geotermia. Entonces lo que necesitamos es generar una capacidad instalada técnica y humana para poder generar con energías renovables, y eso además de traernos beneficios ambientales y sociales, trae empleos, ¿no? Entonces, evidentemente es una situación de ganar-ganar, ¿no? Eso está muy bien, pero no hacía falta una reforma energética para conseguir eso, ¿sí? Yo creo que sí hacía falta una reforma energética. Y eso es interesante que lo menciones porque ahí es donde nosotros vemos el principal, como te decía, la oportunidad de que hay una reforma energética en el país. El presidente Enrique Peña Nieto, digamos, jugó a hacer una reforma a un sector que se había mantenido
totalmente cerrado. Entonces, el hecho de que sea posible llevar a cabo una reforma energética en la que se centralice, digamos, este sector y se promueva el uso de energía renovable en el país, es fundamental. Como decía Tania, estas dos leyes que hay actualmente vigentes sobre energía renovable en México se publican en 2008. Y para el 2012 únicamente se había generado el 4.2% de electricidad se generaba a partir de fuentes renovables. Esto, como decía Tania, sin incluir las grandes hidroeléctricas. Ya con grandes hidroeléctricas, para hacer el conteo, sí se llega al 15% de la generación a nivel nacional. Sin embargo, con dos leyes que fomentan la energía renovable, el avanzar únicamente al 4.2% es bastante... Es muy pobre para el país y, como decía Tania, para la cantidad de irradiación solar, de viento y de presas mini hidroeléctricas y de geotermia que existe en nuestro país. Es decir, tenemos una capacidad inmensa de generación de energía. Entonces, yo creo que la reforma energética es necesaria y puede ser benéfica únicamente si el Ejecutivo, el Senado de la República y los diputados, es decir, el Congreso de la Nación, se enfocan en que esta reforma sea una reforma sustentable, es decir, que sea a largo plazo y que tenga un beneficio para esta generación y las que vienen. Y eso solamente se puede lograr si empezamos a hacer una transición energética. Y la palabra transición es muy importante, porque al hablar de una transición, es decir, ¿vamos a seguir consumiendo hidrocarburos? Sí. Pero progresivamente vamos a reducir ese nivel de consumo de hidrocarburos para que eventualmente el petróleo, en vez de que nos dure, ahorita el petróleo, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que hay disponible en la nación de reservas probadas. Las reservas probadas son las reservas que son de fácil acceso, ¿no? Que podemos sacar rápidamente del subsuelo sin que nos cueste más el proceso de explotación. Esas reservas al consumo actual del día de hoy están calculadas para 11 años más. ¿Sí? Esto es un estudio que se hizo antes de la reforma. Entonces, la inversión de los extranjeros les va a durar el gusto 11 años, punto. Bueno. Es una práctica, exactamente. Sí, porque... Vamos a un corte y nos explican esa problemática. No es negocio, solo por 11 años. Vamos y volvemos. Muy bien.
Continuamos analizando esto que pasa y que ya lo tenemos sobre la mesa. En un 2x3, México va a cambiar sus circunstancias con una reforma energética que permite inversión extranjera y solo pone como condición mínimo 20% de inversión mexicana en cualquier negocio en torno a las energías renovables y no renovables, ¿no? Esto es durísimo. Ahora, el petróleo, solamente nos queda para 11 años de lo que hoy está abiertos de pozos petroleros, ¿no? De lo que hoy está a la vista y en uso, independientemente de que se puede escarbar y extraer por otros lados. Así Pero, es. ¿estos inversionistas solo tienen negocio para 11 años o qué? No. La cuestión de inversión extranjera se está centrada en hidrocarburos no convencionales. Los pozos de los que estábamos hablando, los 11 años probados de Pemex, que son, repito, son reservas probadas, es decir, no se va a acabar el petróleo. El petróleo va a estar ahí miles y miles de años más. La cosa es que es más difícil sacarlo, ¿sí? Entonces, los 11 años son de petróleo que se puede sacar fácil, que nos va a costar barato sacarlo. Después de esos 11 años vamos a tener que empezar a invertir en, digamos, petróleo de más difícil acceso y que no necesariamente es un petróleo de la misma calidad del que estamos sacando ahorita. Entonces, bueno, va a requerir un proceso de refinación más importante, pero bueno, en la cuestión de inversión extranjera no necesariamente se está enfocando en esos 11 años, se está enfocando también en las reservas de hidrocarburos no convencionales, como es el gas de lutitas, ¿sí? El gas de lutitas se puede extraer a partir de una nueva tecnología conocida como fracking, gracias a perforación hidráulica, en la que, bueno, es posible perforar el subsuelo y romper, digamos, esta piedra, la lutita, que concentra el gas natural, y por medio de la inyección de químicos con agua es posible sacar el gas, ¿no? Y ahí quizá yo creo que vale la pena aclarar que el fracking o este rompimiento hidráulico tiene grandes implicaciones ambientales y sociales. O sea, el fracturar así la tierra, la piedra y tal, ha tenido consecuencias en contaminación de agua, en contaminación de suelo. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, ya hubo una familia que ganó un juicio multimillonario contra una petrolera por la afectación a su patrimonio y a su salud. Entonces, no estamos hablando de una cosa sencilla, ¿no? No es decir, bueno, vamos a sacar el gas lutita nada más porque se nos acabó el petróleo de fácil extracción. Tenemos que medir todas estas consecuencias, y ahí es donde Carlos, bueno, hace como mucho énfasis en decir, esta reforma energética puede tener grandes oportunidades, sí, en materia de renovables, y en todo lo demás tenemos que ser muy claros en qué reglas va a haber, qué reglamentaciones, qué limitaciones, porque así como no podemos permitir que de repente rompan la tierra y saquen el gas y contaminen el agua y dañen la tierra y dañen la salud de los pobladores, tampoco podemos permitir que se haga en zonas protegidas, ¿no? Entonces, para conocer las técnicas que existen, como esto de obtener gas a través de la basura. Sí, también el gas metano que se emite a partir, por ejemplo, de un relleno sanitario, también es una forma sustentable de generar energía. Eso es porque, bueno, evidentemente todas y todos vamos a seguir generando residuos orgánicos, y bueno, sin embargo, si se emite el metano a la atmósfera, el metano tiene una propiedad de hasta 24 veces la contaminación que puede concentrar el CO2. Entonces es mucho más costo efectivo, benéfico para la sociedad y para el medio ambiente que se queme ese metano y se emita CO2, y que a partir de la quema del metano pues haya generación de energía, ¿no? ¿Y ustedes están dando a conocer todas estas opciones a los encargados de la reforma energética, senadores, diputados, sí, el mismo ejecutivo? Mira, creo que por muchos frentes la sociedad civil ha tenido acciones importantes para presentar nuestras propuestas principalmente al Poder Legislativo. Nosotros nos hemos acercado en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, bueno, la Red por la Transición Energética, el Grupo de Financiamiento para el Cambio Climático y el mismo Greenpeace y SEMDA en coordinación. Hemos hecho llegar propuestas muy específicas a las senadoras y los senadores de la República, a las y los diputados. Y bueno, y esto lo hemos hecho con todas las facciones políticas, al menos con las que nos han abierto la puerta para el proceso de discusión. Y en ese sentido yo sí quisiera retomar esta oportunidad que nos conceden al estar aquí, para hablarles de una propuesta que sí se presentó ante el Pleno del Senado, que es la propuesta por la Ley de la Transición Energética. Esta ley que retoma el Partido Acción Nacional, y bueno, insisto, no fue un acercamiento directo al Partido Acción Nacional, sino más bien
fue el partido que nos abrió la puerta, porque esta propuesta se la hicimos a todos los partidos, ¿no? El Partido de Acción Nacional retoma nuestras propuestas y pone esta ley en la mesa de transición energética, en la que todo esto que está hablando, Tania, el cumplimiento de las metas que ya tiene México de transición energética, el cumplimiento de las reducciones de emisión, de reducción de emisiones que también tiene México, se retoman en esta ley y se trata de coordinar la política climática con la energética. Y la social, ¿no? Porque, o sea, que no para obtener energía se invadan poblaciones enteras. El trasfondo siempre es lo social, ¿no? O sea, al final de cuentas, este combate al cambio climático, esta búsqueda de nuevas herramientas, tecnologías, el uso de la energía renovable, lo que busca es el bienestar, ¿no? El bienestar de la población. Y eso es algo de que la sociedad civil ha estado trabajando como muy fuerte y dándole toda la información. También hay como muchísima información que es totalmente pública y sabida, y hay estudios, y venimos de un proceso desde el 2008 con estas leyes. Entonces, tampoco, ahora sí que la ignorancia no te exime, ¿no?, del cumplimiento. O sea, no podría ser válido que el Congreso dijera, ay, no, aprobamos esto sin saber cuáles sean las consecuencias, o cuáles son las herramientas, y cuál es la tecnología, y cuáles son las nuevas cosas que se pueden hacer. O sea, claro que se sabe que México tiene un gran potencial en energías renovables, tenemos un potencial maravilloso en eficiencia energética, porque también para lograr esta transición necesitamos empezar a usar menos energía. O sea, de nada nos serviría hacer como va a ser Dinamarca en el 2020, ¿no?, 100% energía renovable, si vas a seguir usando la misma cantidad de energía. Tenemos que empezar a educar al usuario final, a los consumidores finales, a los grandes usuarios y productores de energía, a empezar a hacer mucho más con mucho menos, ¿no? Esa es una de las cosas importantes. Y yo creo que ahí esa ley de transición energética recoge muchas de esas inquietudes. Así es. Y bueno, esperamos que prospere, ¿verdad? ¿Cuál es el estatuto de la ley en este momento? ¿En qué parte va? Pues ¿La en este presentó momento, el PAN? Así es, el Partido de Acción Nacional la presentó ante el Pleno del Senado, sin embargo, bueno, ahorita se ha encontrado con algunas dificultades para ser aprobada. Esto es porque, bueno, ha habido sectores de la sociedad que se han mostrado herméticos al proceso de transición energética, y pues también porque evidentemente, y eso sí lo dejamos claro, ¿no?, la idea o la finalidad de la reforma energética sigue priorizando el uso de combustibles fósiles o de los hidrocarburos. Entonces, pues evidentemente esta ley viene a generar ruido al interior del Senado, al interior de los partidos políticos, ya que está pues fomentando, promoviendo algo que también viene en la reforma constitucional. Sin embargo, pues sí puede, digamos, dificultar este proceso de extracción de hidrocarburos que se promueven en la reforma. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos comunes para favorecer esta transición? Pues mira, lo primero es informarnos, estar enterados, ¿no?, darle seguimiento a estas discusiones. Segundo tenemos que saber quiénes son nuestros representantes, quién es nuestro diputado, nuestra diputada, quiénes son los senadores. Puedes mandar una carta, puedes mandar un tweet, puedes buscar a las organizaciones como SEMDA, como Greenpeace, como la Red por la Transición Energética, que ya estamos como trabajando muy de cerca con el Congreso, y poder darles como estas inquietudes y la información y demás. Y también empezar como a tomar conciencia de nuestros propios hábitos personales con el uso de la energía, ¿no? O sea, en dónde podemos empezar a usar menos energía, cómo podemos volvernos más eficientes, de qué manera podríamos, ante CFE, lo tenemos un poco complicado, porque esta parte que es un monopolio, ¿no?, pues es que hay lo que hay, ¿no? O sea, ellos son los que te sueltan la energía, pero igual hay otras opciones, como ser productor independiente de energía. Entonces, quien tenga como esa inquietud, pues acercarse a la Comisión Reguladora de Energía y ver de qué manera ellos podrían generar su propia energía para las casas. Todavía es algo como incipiente, es complicado, hay muchísimas trabas que nosotros sí estamos esperando que a partir de esta reforma, pues eso se vaya como liberando un poco más y que a nivel abriendo, comunitario, ¿no?, se genere la energía. Exacto. Y algo que es súper importante, y creo que en la sociedad civil desde un inicio lo señalamos, esto se vendió como una reforma energética, y la verdad es que siempre fue una reforma petrolera. Se volvió un poco más energética por el trabajo de la sociedad civil presionando para la inclusión de energías renovables, de eficiencia energética, de transición energética, de respeto a las áreas naturales protegidas, a la salud de las personas, a la economía, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo como muy, muy importante. O sea, tenemos que lograr que este último
trecho que nos falta antes de que se apruebe, no se suelte esta parte de sustentabilidad, de reforma energética y se convierta nada más en una reforma petrolera, ¿no? ¿Cuáles son las áreas naturales protegidas que ustedes prevén que hay que estar haciendo ruido antes de que se comience a invertir en estos lugares? Ahorita no tenemos todavía Detectados lugares. Y eso te voy a decir por qué. Porque ahorita las áreas naturales protegidas son competencia federal, estatal y municipal. Entonces en México hay muchísimas áreas naturales protegidas. Sin embargo, digamos, las federales, que son las que nosotros nos estamos enfocando ahorita, son las que, pues, digamos, se renombran a nivel internacional, son las que tienen nuestro patrimonio cultural, pues, no el más importante, pero sí una gran cantidad de nuestro patrimonio cultural y biodiversidad, ¿no? Entonces, a nivel federal hay 176 áreas naturales protegidas en México. Sin embargo, 120 de ellas no tienen planes de manejo. El plan de manejo es un instrumento que digamos, legal con el que cuenta la área natural protegida para determinar el tipo de conservación de la zona y el tipo de actividades que se permiten dentro de una zona de conservación, ¿sí? Sin embargo, si 120 áreas naturales protegidas en el país no tienen planes de manejo, que eso le compete a la Semarnat y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. Si estas 120 áreas naturales de manejo no tienen las áreas naturales protegidas no tienen planes de manejo, nos estamos enfrentando a que al momento de que se haga un proceso en donde se concedan las tierras para explotación, para exploración, para transmisión, distribución de energía, es probable que al no tener planes de manejo, pues se permita cualquier actividad en esas zonas. Entonces, lo que nosotros como sociedad civil hemos dicho es, no es que no se deba permitir algo en el área natural protegida, se debe permitir lo que el plan de manejo establezca. Y que no dañe a la población que ahí habita, ¿no? Que no daña al área natural protegida. Ni a la flora, ni a la fauna, ni a los habitantes. Y si hay habitantes en la zona, que probablemente los haya, porque pues en nuestro país es algo constante, que no haya una afectación. Y si la hay, que haya una compensación, un acceso a la información para dicha comunidad. Y que esta comunidad y una consulta. Tenga la capacidad, no solamente de ser consultada, sino de estar de acuerdo con el proyecto y de comprenderlo a la profundidad y decir, bueno, me conviene, no me conviene, y yo comunidad doy mi consentimiento o no lo doy. Y en caso de que no lo dé, en ese caso, pues el impacto social debe ser mucho más importante que el desarrollo de un proyecto energético, ¿no? Muy bien, ahora tú hablas de estas áreas naturales protegidas, hay 120 que no tienen un plan establecido de protección, de un total de 163. 176. 176. Y se abre a la inversión extranjera, ¿no? Y estas 176 zonas están por todo el territorio nacional. Llegan los extranjeros, invaden todo el territorio nacional y México ya no es nuestro. ¿Cómo lo ven ustedes? Volvemos.
Bueno, aquí la pregunta es, bueno, yo creo que todos los grupos ambientalistas tienen una visión muy global, pero ahora les pico un poquito el corazón de mexicanos y les pregunto si les duele o no que al abrirse a la posibilidad de inversión extranjera, incluso nacional, porque pues si va a seguir habiendo monopolio y unos cuantos se adueñan de todo México, tenemos a uno que se adueñó del centro histórico de la Ciudad de México. Eso mismo podría suceder si el gobierno federal da en concesión todas esas tierras para la generación de energía. Entonces ya no sería nuestro país. Pues mira, yo no creo que es, al contrario, creo que una de las que pretende la reforma energética es quitarle el monopolio al Pemex y a CFE. Y eso lo que trata de hacer es abrir un mercado a competitividad. Ahora, que hay riesgos en ese mercado de competitividad, sin duda los hay. Y creo que esa es la labor ahorita del Poder Legislativo. Y precisamente las discusiones de la reforma energética lo que deberían de solventar son esas dificultades que se pueden presentar en el mercado. Ahora, en las cuestiones ambientales, sin duda... Porque aunque se abre a la inversión de todos y se pretende acabar con el monopolio, de todas formas, ¿quiénes van a invertir? Los que tengan dinero, que siempre serán muy poquitos. Eso es probable, cierto, a menos que la reforma contenga una participación, digamos, para las pequeñas y medianas empresas. Y eso también tiene que ver con el usuario final. Y en cuestiones de energía renovable es muy simple la relación, porque al final, si el usuario final tiene en su disposición incentivos para generar energía renovable, por ejemplo, que tú en tu casa puedes poner un calentador de celdas solares o puedes generar energía fotovoltaica a partir de paneles solares, pues evidentemente hay un beneficio para el usuario final, ¿no? Y eso se puede hacer y es competitivo, es a precio competitivo el día de hoy a las tarifas más altas de las CFE, las DAC 4. El día de hoy el generar un panel fotovoltaico, generar energía eólica a partir de fuentes renovables son competitivas a las tarifas que ya existen. Entonces, que se puede, claro que se puede, México tiene todo el potencial. Sin embargo, sí, y quisiera regresar un poco al tema ambiental, sí hay un riesgo, y como ambientalistas vemos un riesgo clarísimo, y por eso hemos externado nuestras opiniones y las hemos hecho públicas. La cuestión es, si la reforma energética no cuenta con estos ordenamientos para asegurar que no solamente las áreas naturales protegidas, sino todo el territorio nacional, corredores biológicos, cualquier otra situación que exista dentro de nuestro país en cuestiones legales, no se vea asegurada, corremos un riesgo. Sí, corremos un riesgo. De soberanía. Yo lo considero una cuestión de seguridad nacional. De seguridad nacional. Así es. El cambio climático es una cuestión de seguridad nacional y los efectos que puede tener también pues es lo que nos va a dar de comer en el futuro, ¿no? Pues estamos poniendo en riesgo la agricultura, la ganadería, todas nuestras actividades primarias. Entonces, sí, el cambio climático es un riesgo de seguridad nacional. Y si la reforma energética no contempla acciones que, uno, vayan en coordinación con la política ambiental del país y con la política climática del país, podemos ver un detrimento muy claro de lo que hemos trabajado como un país para asegurar esta biodiversidad tan rica que tenemos, ¿no? Pero no necesariamente es lo que puede llegar a suceder. Digamos, sí hay una posibilidad de evitar esto y es precisamente a partir de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que se incluyan las energías renovables, que se pongan incentivos y que se coordinen las políticas energéticas y climáticas. En ese sentido, hay una posibilidad de que la reforma energética sea en verdad una reforma sustentable, es decir, que dure para muchos años y no que en 10, 15, 20 años tengamos que volver a reformar el sector porque pues la reforma de este momento no fue suficiente, ¿no? Si pensamos en clave de comunidad, de economía solidaria, ¿qué propondrías? Si te estuvieran escuchando los líderes ejidales, los presidentes municipales, buenas gentes, ¿no? ¿Qué les dirías para que de una vez ellos generen su propia energía y no dependan de lo demás? Mira, hay una frase que me encanta de Schumacher que dice, lo pequeño es hermoso, ¿no? Entonces, lo que hay que empezar a pensar es que aunque México es un país que está interconectado, o sea, hay energía eléctrica en casi el 97% del territorio, esas zonas que tienen posibilidad de usar los recursos naturales pueden generar sus propias redes de autodistribución y generación de energía, como dice Carlos, a través de paneles solares, a través de molinos, aerogeneradores, exactamente, biomasa. Por ejemplo, la biomasa es algo que de repente tendemos un poco como a decir, no, la biomasa, porque entonces se tiene que quitar. ¿Qué es la biomasa? La biomasa sale de
Es como el subproducto de árboles, de agricultura, haz de cuenta del aserrín, pedazos de madera, rastrojo, etcétera. Eso se procesa en unas gasificadoras, generan pirólisis y con eso se genera gas o biogás que genera energía, ¿no? Es un proceso que, por ejemplo, en la India, en Brasil, en varios países, en Australia, incluso se está usando con la caña muchísimo de azúcar, éxito. Exactamente. Entonces, el chiste de la biomasa también, siempre se trata de tener como las reglas muy claras, ¿no? Y decir, bueno, no vas a tirar hectáreas de un bosque para sembrar caña de azúcar para hacer biomasa, porque entonces ahí se acaba la sustentabilidad. Pero en una pequeña comunidad, por ejemplo en ejidos, se me ocurre, por ejemplo en Chihuahua hay muchísimos ejidos, ¿no? que aparte tienen como un buen manejo de sus recursos maderables y de sus recursos naturales, que podrían utilizar la biomasa como una fuente de generación de energía para el propio ejido, ¿no? O puede ser a través de pequeñas caídas de agua con mini hidroeléctricas, o en la parte como del norte donde hay la parte de geotermia. La parte de geotermia sí es un poco como más específica y ahí sí necesitaría seguramente de otros procesos. Pero en pequeñas comunidades lo que podrían generar es eso, sus pequeñas redes de autoabastecimiento, y con esta reforma lo que estamos esperando es que cuando tú generas electricidad de manera independiente, tu excedente se lo vendes a CFE y CFE te lo va a pagar al costo que CFE quiera, ¿no? Entonces, una de las cosas que se busca con esta reforma es que esa venta de tu excedente tenga un mejor pago, ¿no? Que te lo paguen un poco más alto para que sea más atractivo. Pero aún sin ese pago del excedente en la actualidad, el generar tu propia energía acaba conveniéndote en el bolsillo, acaba conveniéndote en materia ambiental y en materia social. Pero entonces lo que necesitamos son técnicos por todo el país que nos capaciten para generar energía. Sí, y tampoco es tan complicado. Se me ocurre el caso del maestro que está en Oaxaca, es un maestro maravilloso. Él es ingeniero, me parece que del Politécnico Nacional, regresa a su comunidad y está enseñándole principalmente a mujeres a hacer aerogeneradores con madera y un pequeño motor. Y las mujeres están generando electricidad con su aerogenerador. Digo, están en Oaxaca, están cerca de la zona del Istmo, que es una maravilla el viento, pero tienen su aerogenerador de madera que ellas fabricaron en el taller de esta persona, y con eso están pudiendo tener un foco, creo que les da como para un foco una televisión y algo más, ¿no? Entonces, es posible. La licuadora. Exactamente, ¿no? Entonces, podemos ir haciendo como una transformación del país, también con como que muchas pequeñas acciones de todos podemos hacer esta transformación, ¿no? Muy bien. ¿Algún mensaje final? Pues no, agradecerte espacio, muchas gracias por invitarnos y un saludo a toda la audiencia. Y pues sí, creo que al final la transición energética es posible, es necesaria y es definitivamente a lo que todas y todos deberíamos apuntar, porque es el futuro para nosotros y de las futuras generaciones, ¿no? ¿De qué manera van a empujar para que esta ley de transición energética se apruebe? Y a la reforma energética. Pues esperemos que los partidos políticos hagan caso a nuestras exigencias, a nuestras peticiones, a que vean a que vislumbren este futuro sustentable del país, y que, bueno, que todos los sectores, tanto el privado, el social y demás, los mismos usuarios finales, se den cuenta que la generación de energía distribuida, es decir, que cada quien pueda generar su propia energía, es una de las formas más democráticas de utilizar la energía en un país. Muy bien. ¿Algún país ejemplar en esto? Sí, Alemania, por ejemplo, es un país que ahorita está en un gran boom. Por ejemplo, en un día soleado, Alemania tiene un tercio del sol que tiene México en el día más soleado, y puede generar hasta el 70% de la energía a partir de fuentes solamente de solares, ¿no? México es menos del 1% ahorita la generación de energía solar. Entonces, el potencial está ahí. Tenemos 3 veces el potencial de Alemania. Podremos generar una gran cantidad de energía para nuestra matriz energética. Excelente. Pues muchísimas gracias, Tania, Carlos, por haber estado aquí. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista.
Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.